El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a La Hora de la Verdad, programa dirigido por Paulina Arango y con la conducción de quien les habla con muchísimo gusto, Carmen Alicia Sarmiento. Nuestro invitado de hoy es representante a la Cámara, el mayor de 5 hermanos, oriundo de Sevilla, administrador de empresas, contador y con especializaciones en diferentes áreas, pero una muy interesante con el tema de salud, a la que le ha dedicado además buena parte de su vida, gerenciando una de las EPS del sistema subsidiado de salud en Colombia. Estamos hablando del representante de la Cámara, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida a La Hora de la Verdad. Muchas gracias, Carmen Alicia, encantado de estar en estas pantallas, poder entrar a los hogares de toda la gente para poder hablar de un tema de tanta importancia, de tanta actualidad, de tanta relevancia en este momento como el de la salud, que acaba de pasar en el mes pasado la reforma estatutaria, y a partir de este momento arrancaremos seguramente con el segundo debate de la reforma ordinaria en la plenaria del Senado de la República. Esa ley estatutaria, la impresión que a mí me dejaba por los comentarios en redes sociales, ¿usted es hombre de redes sociales o no? Claro que sí. Entonces ya usted conocerá también la reacción generalizada de la ciudadanía, de los diferentes sectores y actores que hacen parte del sistema. Uno tiene la percepción de que absolutamente nadie quedó completamente satisfecho, excepto ustedes, los congresistas. No, nosotros también es posible que estuviéramos esperando más. Yo fui crítico de algunos de los artículos que aparecen en la misma reforma, pero yo creo que la reforma empezó muy pequeña, de 8 o 9 artículos, fue como se propuso inicialmente por las sociedades científicas. Allí no decía mucho, dejaba mucho que desear, y entonces el gobierno mismo, desde el ministerio, la amplió, aportó unos elementos nuevos, y yo creo que, en mi opinión, se logró lo que se quería, era elevar mucho más el derecho a la salud, como que se ratifique, que se haga claridad que es un derecho fundamental. Y los demás temas pudieron haberse discutido seguramente en la reforma ordinaria. Yo mismo soy crítico de uno de los artículos que buscan la dignidad de los profesionales y los trabajadores de la salud. Yo presenté una proposición para modificar, para mejorar ese artículo, por lo forzado de los tiempos. Era difícil llevar más tiempo ese debate. El ministro se comprometió conmigo y con otros congresistas que tenemos interés en defender la dignidad de los profesionales de la salud, que ese artículo se va a tocar, se va a incluir en la reforma ordinaria. Y asimismo hubo otros que dieron para debate, como el tema farmacológico de los fármacos en general, el aspecto farmacéutico, a raíz de una propuesta el último día. Creo que como quedó redactado está bien, se faculta al gobierno para intervenir ese sector, para intervenir el sector farmacéutico si fuera necesario. Creo que allí ha habido un ruido excesivo solo desde el siguiente punto de vista, que es que es el gobierno mismo, el ministerio mismo y la superintendencia misma quienes otrora, yo aspiro que ahora que está el doctor Morales, que ha sido incluso valiente denunciando presiones políticas y otros temas, él sea capaz de que la inspección, vigilancia y control, y lo mismo que el ministro, garantice que la gerencia y que la autoridad en salud funcionen distinto en este momento. Esas figuras, esas autoridades no han sido las mejores en los años anteriores. Una preocupación cuando usted habla de actividades de vigilancia y control, ¿sí? Tiene que ver con el tamaño del Estado, tiene que ver con las fallas en la prestación de servicio cuando las instituciones se permean con el tema de la corrupción, porque escuchamos que la salud no se puede garantizar si no está donde alcance el presupuesto, la justicia igual, la educación igual. A mí me da pena, pero yo casi que pienso que el Estado se va convirtiendo, el colombiano, en un Estado inviable. Entonces, si quedamos en manos de unas personas que tendrían que hacer cumplir esas funciones, pero seguramente no va a haber el número suficiente para todo el país, muy seguramente eso también va a terminar convertido en letra muerta,
y seguiremos también pagando y siendo víctimas de los onerosos costos de los medicamentos, y de nada nos sirve ir al servicio de salud, porque uno de los caballitos de batalla del gobierno y ustedes en el Congreso ha sido que la cobertura mejoró, o sea, porque más personas tenemos acceso al sistema, pero de nada nos sirve tener acceso al sistema si no tenemos el tratamiento y los medicamentos que realmente nos devuelvan la salud. Sí, es un tema complejo que yo mismo lo he sufrido, lo he vivido también como usuario del sistema que soy, como padre de familia, como esposo. Cuando mi esposa, cuando mis hijas, cuando yo mismo he tenido que ir a un hospital, la situación no es distinta a la de otros colombianos. He pasado afugias también, complicaciones, temores de que alguien puede fallecer. Porque usted no va a decir, yo soy representante de la Cámara, entonces lo han atendido como cualquier ciudadano y como cualquier ciudadano lo ha sufrido. Por supuesto, porque así me ha correspondido hacerlo, pero entonces cuando uno analiza, tiene que volverse un estudioso del sistema como yo he querido hacerlo, mientras en Colombia el promedio per cápita del costo en salud son $340, en países vecinos, Chile, México son 1.000, en Estados Unidos son 8.000, en Canadá son 10.000, entonces pues no puede ser que eso sea un consuelo, digamos, para renunciar a aspirar a tener un mejor nivel de salud. Tenemos que aspirar a tener un mejor nivel de salud, pero no nos estamos gastando tanta plata como creemos que nos gastamos en salud, que es el reclamo que la gente hace. Dice, pero es que a mí me descuentan mucha plata. Claro, hay gente que le toca aportar más que a otros porque tiene buenos ingresos, pero realmente el ingreso per cápita, el ingreso promedio en Colombia que recibe el sistema por cada persona es muy, muy inferior. Reitero, la tercera parte del de México, la tercera parte del de Chile, y ni qué decir con Estados Unidos. $340 en Colombia, $8.000 en Estados Unidos. Cuando yo llegué al Congreso, yo llegué con unas ganas inmensas de poder participar en un debate amplio sobre el presupuesto general de la Nación en mi calidad de contador público, especialista en finanzas, y me encuentro con un tema muy complejo allí, es el presupuesto general de la Nación destinado hoy a la fuerza pública. Por eso me lo he jugado también por el tema de la paz, por eso soy copresidente de la Comisión de Paz, porque confío plenamente en que este país en paz me dé los elementos a mí mismo como congresista y seguramente a otros para que exijamos que en el presupuesto entonces se congele como mínimo el gasto militar para que empiecen a crecer otros sectores y gradualmente empiece a disminuir ese presupuesto para que lo social sea mucho más importante que lo militar. Ahí usted ha articulado los dos temas muy importantes, es el de la salud y obviamente el de la paz, como usted bien lo dice en su calidad de copresidente de la Comisión de Paz. Y es que vemos que las actividades de rebeldía, de inconformidad de la ciudadanía en casi todos los sectores está germinando en diferentes regiones del país, casi que a lo largo y ancho de la geografía nacional hay una inconformidad con todos los temas y los sectores de la producción que se sienten agobiados, tanto en el campo como en la industria, el calzado, el cuero, los textileros. El gobierno ha tratado de pasarles o tirarles de salvavidas a algunos, pero lo cierto es que no es suficiente frente al tamaño del problema por el tema de las importaciones. En Brasil acaban de registrarse también protestas por eventos deportivos, y es donde uno se pregunta, o sea, si somos un país con tantas dificultades, ¿por qué nos embarcamos en temas como mundiales de fútbol o juegos mundiales? Porque si la economía de mi familia, de mi casa, no me permite darme el lujo de viajar o de hacer fiestas y de tener invitados, sino de pagar el arriendo, hacer el mercado, pues eso es lo prioritario para atender. Pero a veces siente uno que el Estado está atendiendo otras cosas, entre ellas la guerra, y está dejando de atender lo prioritario. Sí, es un riesgo en que se incurre. Me parece que a veces no hay el suficiente consenso de cuáles temas abordar primero. Frente a un comentario tuyo reciente es en el tema de la salud misma, o sea, uno puede avanzar solo en una dimensión, es lo más fácil. Se decidió avanzar en la dirección de la cobertura, logrado la cobertura, que estamos a punto de la cobertura universal. Por supuesto que el pueblo colombiano tiene que ser exigente, entonces ahora que vamos en la otra dirección, en la dirección de la calidad. Haber avanzado en la dirección de la calidad pudo haber sido la decisión del gobierno desde el año 93, cuando se hizo la reforma de la Ley 100, pero hoy por esa vía seríamos mucho más excluyentes, entonces tendríamos el 10, el 20 o el 30% de los colombianos muy bien atendidos, pero el 70% todavía atendido por caridad, que era como se atendía por lo menos cuando nací yo en el hospital público de mi natal Sevilla. Entonces,
Uno quiere más, repito, y ahí tenemos que exigir más, y el gobierno tiene que ser mucho más eficiente, y lo público en cuanto a calidad y a ejecución y a cumplimiento de presupuestos y de programas y de proyectos tiene que ser tan eficiente como el sector privado, tiene que tener metas, y en mi opinión un ministro y un funcionario público que no cumpla con las perspectivas, con las expectativas y con las directrices que le imponga bien sea el presidente, el gobernador o el alcalde según el nivel de gobierno al que nos refiramos, debería dejar el cargo, tendría que dejar el cargo para que llegue alguien más competente. Colombia tiene mucha gente competente, en el mundo entero está lleno de colombianos al frente de grandes compañías. ¿Cómo no vamos a ser capaces de encontrar los mejores para que estén al frente de las entidades nuestras? ¿A usted le gusta el ministro de Salud actual? El ministro de Salud actual lo veo un ministro valiente, no me gustaba inicialmente, tengo que ser sincero, porque me parecía que estaba provisto únicamente de estudios, del análisis desde afuera, porque nunca lo he visto gerenciando una EPS, una entidad de salud, pero lo he visto haciendo un ejercicio muy juicioso de estudio, de visita a las regiones, de interlocución con los diferentes sectores, y de esa manera es que uno aprende de un sector nuevo o de un sector en el que uno quiere intervenir. Es en el contacto con los otros, es en la permanente conversación con los que opinan incluso distinto, para poder tener los elementos de juicio suficientes para el debate. Yo particularmente he sentido que en las proposiciones que yo he presentado en el Congreso, con él ha sido posible debatir, Yo, por ejemplo, propuse que no fueran solo las entidades capitalistas, las sociedades anónimas las que participaban del sector de la salud. Se pretendía que las empresas de economía solidaria y las cajas de compensación familiar no siguieran haciendo parte del sector de la salud. Yo presenté mi protesta al respecto, porque el país no puede ignorar. El año pasado nos unimos al pronunciamiento de la ONU de declarar al 2012 como el Año Internacional del Cooperativismo, y un año después como que se nos iba a olvidar, y además de eso otros años hemos hecho en contra de la economía solidaria, sacarlas del sector financiero. Ya no hay bancos del sector de la economía solidaria, luego las sacamos del sector del fútbol profesional. Por una ley de la República se prohibió que las cooperativas sean propietarias de un equipo de fútbol profesional, y ahora se pretendía que tampoco pudieran actuar como gestoras en servicios de salud. Y ahí yo vi al ministro dando un debate muy valiente, muy responsable, con mucho conocimiento de causa, que por fortuna, en mi caso particular, terminó dándome la razón y fue aprobado, incluyendo a las cajas de compensación familiar, incluyendo a las empresas de economía solidaria como gestoras en salud. Ese es el problema de un país que funciona, legisla, actúa, decreta en función de la coyuntura, válgame la redundancia. Hacemos pausa para comerciales y ya volvemos con más de A la Hora de la Verdad. Por acá me estaban llamando. 39 parques iluminados con luz blanca en el 2012. Inversión superior a los 2.500 millones de pesos. Parques para la vida, para la diversión. Parques con seguridad, que mejoran la calidad de vida, con opciones para todos. Parques que son esperanza, alegría y diversidad. Parques que renuevan la confianza. Parques que son para todos. ¿Sabes cuál es la nueva forma de ganar Lotería del Valle? Loti Electrónica. Puntos de venta, vendedores ambulantes, internet, móviles. Ahora tú eliges el número que te gusta y compras fácil. Loti Electrónica, la nueva forma de ganar Lotería del Valle. Calzado Rómulo, 30 años de garantía, calidad, creatividad, confort y puro cuero. Calzado Rómulo, desde hace 30 años pensando en el bienestar de sus pies, brindándole así confort y alivio las 24 horas del día. Adquiera ya su nueva colección 2013. Aquí los secos se volvieron muy gordos. Ahora la del Valle viene con 3 super gordos por 100 millones de pesos cada uno y un mayor de 1.080 millones para más oportunidad de volverse millonario. Son cerca de 2.700 millones de pesos en premios cada semana. Los miércoles no falle. Compre su Lotería del Valle y juéguele legal a la salud.
Gracias por continuar con A la Hora de la Verdad y nuestro invitado, el representante a la Cámara, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, con quien hemos venido hablando de la reforma a la salud, esa ley estatutaria, ya es ley de la República, pero ahora en el Congreso cursa un segundo proyecto de ley. Y antes de preguntarle, y hemos tocado también el tema obviamente de la paz, nos falta profundizar un poco más porque todavía falta mucho por decir y por hacer en esa materia, pero definitivamente salud es una de las preocupaciones más grandes. Yo le confieso, representante, todos los días le pido a Dios, es el único que le puedo pedir, que me dé salud a mí y a los míos, que no nos ponga nunca a estar en una EPS suplicando por una autorización ni por un examen, que es de salud, que el día que nos vaya a llamar a cuentas nos llame sin mayor trámite, porque de verdad que es indigno y denigrante el sistema actual. Yo no sé ¿qué expectativas tiene usted del proyecto que ahora está en trámite? ¿O qué expectativas podemos tener nosotros? Yo creo que el trámite, si se da de frente, como yo he invitado a darlo, este partido al que pertenezco, el partido de la U, tendrá en pocos días sus retiros en la ciudad de Paipa y vamos allí a hacer un evento interesante donde espero que podamos tocar esos temas para que como partido por lo menos lleguemos unidos a dar un debate asumiendo unas posiciones muy puntuales. Yo tengo, por ejemplo, no comparto el actual proyecto que quiere quitar la manera en cómo se eligen los directores de hospital. Se presume que algunos directores de hospital no se han elegido de la mejor forma y entonces parece que la solución fuera vender el sofá. Entonces vamos a quitar la meritocracia del sector salud. Pero seamos honestos y le interrumpo allí. ¿La meritocracia está funcionando realmente como meritocracia o igual hay ciertas influencias políticas al momento de designar a quienes hoy ejercen? Por eso creo que vale la pena hacer la defensa y el debate. El alcalde de Cali no creo que esté contento con los directores de hospitales que hay y entonces él no pudo, digamos, políticamente permear el tema. A mí me parece que eso es bueno. Pero quizá lo permearon otros. Es posible, pero hay que colocarle entonces controles. Pero uno no puede decir que la meritocracia en salud no funciona y que todas las meritocracias en los demás sectores para elegir los jueces y los magistrados y a otra gente esa sí funciona, ¿no? O en Colombia, o toda la meritocracia funciona y la dejamos funcionando toda y a toda le ponemos control o acabamos con la meritocracia. Y seguimos con el dedo. Que sería fatal. Entonces, imagínense en un departamento como el Valle del Cauca, no porque el gobernador sea amigo de Weimar, puede ser otro gobernador cualquier momento, donde cambiemos la ley y no sea por meritocracia, que un gobernador un día de un solo plumazo pueda cambiar al director del hospital de Sevilla, de Cartago, de Tuluá, de Zarzal, de Roldanillo, de Buenaventura, de Palmira. Si lo hace con un criterio técnico, bienvenido, pero no creo que el día que un gobernador decida cambiar 10 directores de hospital tenga los elementos de juicio suficientes. Y en un departamento que desafortunadamente como el nuestro, ojalá no pasara más, pero que con esa inestabilidad política tan grande que hemos tenido, de un número récord de gobernadores, entonces cada cuántos años cambiamos el director de hospital solo porque no le gusta a un gobernador, o si nos vamos a lo local, a un alcalde. Entonces, los hospitales necesitan incluso mucho más todavía mejorar en promoción y prevención, en otros aspectos, que solo con acompañamiento desde el ministerio se pudiera hacer. Pero si lo ponemos de bolsillo del alcalde o del gobernador de turno va a ser peor. Yo aspiro en ese debate a dar un debate muy amplio con todos estos elementos que traigo a colación. Cada quien, por supuesto, traerá los suyos, pero es uno de los debates que me parece que es importante dar. Otro tema tenaz que va a traerse a colación es el tema de la integración vertical. ¿Qué es eso de la integración vertical? Hablan mucho de eso, pero a veces como que poco lo logramos entender. Perfecto. La integración vertical es se entiende como integración vertical que una EPS contrate los servicios de salud con su propia IPS. Y eso, claro, puede tener aspectos negativos, pero también tiene aspectos positivos. Si yo estoy afiliado a una EPS y esa EPS me manda a su IPS y me atienden mal, en mi opinión, yo tengo muchos más elementos de juicio para cobrarle a EPS, incluso cambiarme de EPS si siento que él me está mandando a su IPS solo por negocio y no está interesado en atenderme bien. Yo veo que ese es un punto positivo. ¿A quiénes puede afectar? Puede afectar a la red de hospitales públicos,
pero entonces a la vez implica una competencia mucho más sana para que el hospital público mejore, porque si el hospital público no tiene competencia, pues el hospital público hace con la gente lo que quiera. Acá en Cali se oye de gente que tiene que madrugar a las 4 de la mañana por una ficha, de gente que está en el área rural y entonces a las 2 de la tarde ya no encuentra médico, cuando la EPS le dio toda la plata ya vía capitación, cuando se contrata por capitación es por cabeza, o sea, se le da una plata al hospital, atienda o no atienda a la gente, y eso ha vuelto en algunos hospitales que no le juegan limpio al sistema, se ha vuelto perverso porque le cierran la puerta al usuario. Entonces, el tema de integración vertical, en los aspectos que motivan la ley, dice, por ejemplo, que los niños que sufren de leucemia en los antiguos territorios nacionales tienen que ir solo a Bogotá hoy para ser atendidos. Pues a mí se me ocurre que una opción para que no tengan que ir es justamente integración vertical, permitirle a algunas EPS que se integren verticalmente con el compromiso que construyan o que tengan sedes en determinados puntos y no donde más hay. O sea, no es decir que no porque no, sino traerlo a debate y colocarle unas tareas puntuales. Yo sí permito la integración vertical, debería ser el gobierno en tales aspectos, en tales ciudades, en tales sectores. Porque es que la integración vertical se intentó intervenir hace 6 años, en el 2007, y fue peor, en mi opinión. En mi opinión, esa ley que se hizo en el 2007 se hizo contra Saludcop. No tengo nada que ver contra Saludcop, ni a favor ni en contra, pero creo que esa ley se hizo contra Saludcop. Saludcop era la empresa más integrada verticalmente del país, y entonces se hizo una ley diciendo prohibido integrarse más allá del 30%. Pues con eso a lo mejor se atajó a Saludcop, pero se le dio la posibilidad a todas las demás EPS del país que tenían 0 integración a que aumentaran su integración hasta el 30%. Entonces uno, cuando está legislando, no puede ser miope. Cuando está legislando, tiene que tener, como todos los elementos, traer a colación todos los elementos válidos en el debate para que se tome una mejor decisión. Prácticamente se nos acaba el tiempo y hay dos cosas. Una, señalar que a partir de la Constitución del 91, eso de dura es la ley, pero es la ley, tiene que cambiar, debió cambiar, y si no, pues hay que hacer el cambio, porque la ley tiene que empezar a tener como sentimientos, como racionalidad, como mirar las circunstancias. Efectivamente, la ley no puede ser igual para todos, porque no todos somos iguales. Por eso no me gusta el discurso del presidente Juan Manuel Santos cuando nos habla de igualdad. Háblenos de equidad, porque la equidad se hace sobre la base de la diferencia. Y para terminar, no puedo dejar ir representantes en un tema que toca con... Usted me dice que usted es un hombre de redes sociales, entonces habrá visto el fin de semana cómo durante 3 días, desde el viernes cuando el presidente Juan Manuel Santos se le ocurrió señalar al senador Jorge Enrique Robledo de ser el responsable de los paros cafetero, minero y en fin, eso se le devolvió como un boomerang porque las redes sociales estallaron en contra del presidente Juan Manuel Santos. Hoy todos Robledo somos todos y no más Juan Manuel Santos, o sea, no a la reelección del presidente del partido al que usted pertenece. Y de ñapa se suma el tema de Cargill, la denuncia de Wilson Arias y de Jorge Enrique Robledo, que se anuncia, lo anunció el presidente en la pasada instalación del Congreso el 20 de julio, con una ley de la República piensan como lavarle la cara a lo que fue un delito, porque lo que se hizo con esas tierras es como cuando se fracciona contratos para contratar por mayor cuantía. Eso se hizo en materia de tierras y no era permitido por la ley. Ahora son ustedes los que con un proyecto de ley que les presentará el presidente de la República tendrán que lavarle la cara a ese tema de tierras. ¿Usted qué posición va a asumir frente a ese tema? Pues yo he asumido posiciones en los sectores que conozco y los que he estudiado, o posiciones las que tengo que asumir. En el caso del sector de la salud, reitero que el ministro presentó la reforma y yo he presentado proposiciones haciendo caer en cuenta de los elementos como que no están, por supuesto, con los elementos de causa. En estas leyes tenemos que ser muy cuidadosos, muy juiciosos, tendremos que hacernos asesorar de nuestro equipo de trabajo y de los congresistas que más saben. En mi caso, en materia jurídica, recurro mucho al candidato al senador, a Roosevelt Rodríguez, que lo admiro como abogado, como conocedor de esos temas y estudioso, para tomar la mejor decisión. Creo que, por supuesto, no pueden haber leyes que sean inconvenientes para el país, y ese es uno de los debates que seguramente dará mucho que hablar, pero donde los congresistas tenemos que tomar la mejor decisión en favor de los colombianos. A mí me ha tocado tomar unas decisiones difíciles, a veces en contra del partido. Yo, por ejemplo, en la reforma tributaria no voté a favor del artículo que le puso impuesto al consumo al corrientazo, y era mandato del partido de la U votar ese artículo
para apoyar al gobierno. Y yo dije, hombre, es que yo nací en Sevilla, yo hago política en Buenaventura, en Palmira, en Tuluá, en los barrios más pobres de Cali. ¿Yo cómo voy a aceptar que un almuerzo que valga menos de 6.500 pesos tenga impuesto? Nos derrotaron, apenas 26 congresistas votamos a favor. Entonces, así como asumí esa posición valiente allí, incluso en contra del partido, habrá que asumir otra seguramente en el transcurso de este año de periodo legislativo que aún me queda. ¿Cómo es que ese juramento que Dios y la patria os lo premien? No, sino que lo de ella os lo demande. Os lo demanden. Muchísimas gracias, representante. Bueno, muchas gracias. Y en cuanto al tema de la salud, nos queda una vía siempre, ¿no? Es que cada uno tiene que cuidar también su bienestar. Hay que ir al médico, como tú decías, ojalá uno cuando fuera solo en materia de prevención y no de curación, pero nos corresponde a cada uno de nosotros también pelear desde la alimentación, desde las buenas costumbres. La vida saludable. Claro que sí. Nos dicen, por ejemplo, tanto del autoexamen, pero va la gente con indicios y en las EPS le demoran tanto el diagnóstico que entonces ya cuando se dan cuenta es como si no hubiéramos tenido esas actitudes de autocuidado. Representante de la Cámara, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, algunos le dicen el bueno. A ustedes, amigos y amigas televidentes, mil gracias por su compañía. Hasta una próxima oportunidad.